Ernesto, ¿tú también percibes este nerviosismo, este cambio después del COVID? ¿Cómo ves, cuál es tu sensación con los restaurantes? La pregunta me parece muy interesante y además me permite compartir con todos algo que se aprende al emprender. Y es una idea bastante interesante si alguno de vosotros lo tiene en mente. El gremio, entiendo que lo conocemos todos, por eso estamos aquí, de alguna manera, de una manera más directa o más indirecta. El gremio de la hostelería es un gremio muy complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque requiere mucho sacrificio, requiere mucho tiempo y entonces ocurre lo siguiente, que es lo que quiero explicar. Cuando nosotros ofrecíamos nuestra solución, que era la que decía al principio, queríamos pedir y pagar con el móvil directamente al restaurante y cafetería. No había manera de vender eso, era muy complicado. ¿Por qué? Porque requiere cambiar la forma de trabajar del hostelero y eso es muy difícil. Entonces, a la hora de introducir innovaciones, conviene que en la medida de lo posible no cambie la forma de trabajar. La idea que quiero transmitir con esto es la siguiente. En muchas ocasiones queremos emprender y con la ilusión de emprender nos volcamos en nuestro proyecto, tenemos claro que resuelve un problema y ponemos toda la carne en el asador para conseguir que ese proyecto funcione. Pero normalmente olvidamos una cosa, y es que introducir cualquier cambio en un negocio también supone un problema. De manera que el problema que nosotros resolvemos con nuestro producto tiene que ser mayor que el problema que supone hacer cualquier cambio en el negocio. Eso es importantísimo. Y una forma de entenderlo bien es un ejemplo muy gráfico que es el siguiente. Imaginaos que vais andando por la calle y tenéis una china en el zapato. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Os paráis y os quitáis la china o seguís andando? Pues depende de lo grande que sea la china. Si la china os molesta mucho, os paráis. ¿Por qué? Porque ese problema es muy grave. Tenéis dos problemas aquí en realidad. Un problema es la china en el zapato y otro problema el que os supone pararos, buscar un sitio, apoyaros, quitaros el zapato y volver a ponerlo. Entonces, esto ocurre con el emprendimiento. El problema que resolvamos tiene que superar el problema que supone hacer ese cambio. Y si no, hay muchas dificultades para introducir esos cambios en la tecnología. Y ahora retomando, un momentillo más, retomando la historia, ocurre lo siguiente. Con la pandemia, nosotros vendíamos cartas digitales antes de la pandemia. La pandemia supuso un empuje brutal para las cartas digitales. Entonces, en ese sentido, ahí se ha introducido la innovación. Ahora, ¿qué ocurre? Hay subvenciones de Europa que también están fomentando mucho la digitalización. Y por último, Hacienda va a ser quien contribuya más a la digitalización, porque por la ley antifraude, a partir de ahora, cada consumición que se haga, cada ticket que se haga de cualquier comercio, tiene que llevar reflejada un apunte en Hacienda para evitar la contabilidad en B. Entonces, concluyendo, el sector es un sector complicado, hay mucha falta de tiempo y por eso el coste de oportunidad de hacer cualquier cambio es muy grande. Y por eso es importante que lo que le ofrezcamos al sector sea algo que de verdad le aporte mucho valor. Y si no, es difícil que lo acepten. Y bueno, y por las circunstancias actuales, la pandemia, Hacienda y las subvenciones pues van a contribuir a que muchos empresarios de hostelería pues decidan dar ese pasito para digitalizarse gracias a esta situación. Muy interesante la reflexión, ¿no? Ha hablado de externalidades, como puede ser lo de Hacienda, el COVID, eso en economía no le llamamos externalidades que se producen, pero sobre todo me parece has dado una especie de masterclass, ¿no? En cuanto a tu experiencia propia, ¿no? de las dificultades donde está. Nosotros también hemos observado muchas veces desde Andalucía Lab que el principal problema que tienen los restauradores cuando nosotros hacemos una acción es la falta de tiempo. Es decir, es que tienen que estar en todo, ¿no? Tienen demasiadas tareas, ¿no? Por lo cual es bastante complejo que puedan dedicar un poco de tiempo incluso a analizar si la china en el zapato es lo suficientemente grande, ¿no? Como para que le merezca la pena.